duros muy interesantes y pues obvio es necesario escuchar a todas las voces. Flor, te saludo con gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días a todos, a todo tu auditorio, a todo ese equipo. Muy buenos días. Estimada, ¿qué dices de lo aprobado ayer? Me gustaría empezar, bueno, primero con tu postura. ¿Qué es lo bueno que se aprobó de ayer del presupuesto? Porque tengo acá una serie de denuncias que hace la oposición. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo benéfico de lo aprobado ayer? Mira, Luis Alberto, ayer se aprobó un presupuesto por 64,000 millones de pesos para el estado de Sonora. Es un presupuesto que tiene rumbo, es un presupuesto que se ha ido fortaleciendo en estos 2 últimos años. En este año tenemos un presupuesto que está enfocado principalmente a áreas de atención de desarrollo social. Por ejemplo, tenemos un aumento importante en educación, tenemos un aumento muy importante también en salud y tenemos un aumento que yo creo que los sonorenses vamos a estar muy satisfechos en seguridad pública y bueno, se están dando las condiciones para que siga creciendo el desarrollo económico en el estado, para que sigamos creciendo en la recaudación, sobre todo también se está ampliando la base de contribuyentes, que ese es un tema muy importante también para los que generan la derrama económica en nuestro estado, ampliar la base de contribuyentes sin necesidad de aumentar impuestos. Yo creo que esos son temas importantes y muy, pues para los ciudadanos, ¿no? Muy importantes. Bien, por ahí empezaríamos. Por lo otro, la deuda, Flor, ¿cómo queda? Porque, a ver, me dice Moisés, ya de 17 mil millones de pesos que la toma el actual gobierno, a septiembre de este año estábamos en 22 mil 900 millones de pesos, más 3 mil 400 millones de pesos aprobados. Y si le sumamos todo eso, son 26 mil 300 millones de pesos. ¿Es así? Es decir, Vamos según... viendo, vamos desglosando así como te están diciendo. Sí. El día de hoy la deuda la traemos en 20,000 millones de pesos, que es lo que se va a reestructurar, más 1,300 millones de pesos de organismos. Ujú. Esa es otra deuda que se está adquiriendo también, que se está jalando, por así decir, como aval el Estado para reestructurarla. Esta es la deuda de largo plazo, es la deuda que un gobierno contrata con instituciones bancarias y que se tiene que pagar, tiene plazos de 15, de 20, 25, 30 años, dependiendo de qué institución financiera hayas contratado, ¿no? Esa es una deuda que efectivamente en la administración antepasada, o sea, en el 2009 se tenía una deuda de 9,600 millones de pesos ante el UCEF en septiembre y se recibió en septiembre con 17,000. De septiembre del 2015 al día de hoy tenemos una deuda registrada ante el UCEF de 20,900 millones de pesos, más 1,300 de organismos. Tienes una deuda de 21,000 millones de pesos en total por así decir, en el Estado. Esta deuda que se hizo ayer se reestructura, se irá a reestructura. ¿Por qué? Porque tienes las condiciones necesarias en el Estado, en el Estado, tienes las condiciones necesarias en el mercado financiero para poder generar condiciones mucho más favorables. Si tú te das cuenta, pues, el mercado financiero vamos hacia la baja en las tasas de interés, sobre todo con volúmenes muy grandes como y eso qué significa, que vas a liberar recursos. En vez de estar pagando un servicio de deuda anual de 4,000 millones de pesos, vas a tener un ahorro de 300 millones de pesos cada año por esta reestructura que se está generando. Simple y sencillamente es mejorar condiciones de crédito, mejorar condiciones financieras. Yo creo que eso es algo muy lógico que se tiene que hacer, pero sobre todo es una obligación el reestructurar tus deudas. Es una obligación que cuando se ponen en el mercado financiero las condiciones necesarias, tienes la obligación de reestructurar deudas y mejorar las condiciones, porque eso te va a liberar recursos que a la larga te genera una mejor derrama económica o te genera mayor inversión o te generan otras cosas que puedes hacer con esa liberación de recursos. Lo hacemos los ciudadanos, reestructuramos nuestras hipotecas, refinanciamos nuestras deudas bancarias. Eso es una obligación del Estado. Y en la deuda de corto plazo que es la que me estabas comentando al final,
Esa es una contratación que se va teniendo para operaciones, para contingencias sobre todo, que se utilizan porque se pueden o no se pueden utilizar. Y son deudas de corto plazo para operativos y para contingentes. Y esas se tienen que pagar, según la nueva ley de disciplina financiera, en un periodo de 12 meses. Y la deuda de corto plazo, después de que aprobamos la ley no se puede mandar hasta la siguiente administración. Se tendrá que liquidar toda y cada una de las deudas de corto plazo en 3 meses antes de terminar la administración. ¿Eso qué significa? Que tú no puedes estarle mandando deuda de corto plazo, que a veces la deuda de corto plazo en tu servicio de deuda anual es mucho mayor que tu deuda de largo plazo. Y eso fue lo que nos pasó en el 2015, cuando entra la gobernadora Claudia Pavlovich y en su primer mes tiene vencimientos de corto plazo que se tuvo que pagar para poder no generar más intereses. Hoy ya no se puede hacer eso, tienes que saldar tus deudas de corto plazo y sobre todo las tienes que saldar en un periodo de 12 meses. Entonces, ese tema de la deuda de corto plazo, la ley te exige publicarlo y informarlo al Congreso. Anteriormente los gobiernos no le informaban al gobierno cuánto contrataban de deuda de corto plazo. Ellos hacían, no tengo capacidad para pedir más crédito, pues pídela de corto plazo, pídela, no pasa nada, al cabo que no le tengo que informar al Congreso. Hoy el gobierno tiene la obligación de informarle al Congreso cuál es su deuda de corto plazo. Por eso se informa, no se tiene que aprobar, no se requiere el Congreso para aprobar, pero sí se tiene la obligación de informar. ¿Cuánto es entonces es su deuda, no? la suma total, Flor, entonces, de la deuda? Con esos 3,000, sí se aprobaron 3,400 millones de pesos para pago de deuda a corto plazo. Son 3,400 millones de pesos, 2,400 que se tienen que ir pagando en estos en diferentes meses o diferentes plazos, porque son contrataciones desde el año pasado que se fueron haciendo de deuda de corto plazo y que son 2,400 que se tienen que ir pagando en diferentes plazos en este año. Y son 1,000 millones de pesos que se nos está autorizando que se pudieran volver a utilizar para deuda de corto plazo para pagarse en los siguientes 12 meses del año. Que pueden se las pueden necesitar en julio y las tendrás que pagar antes de junio del siguiente año. Pero toda esa información se tiene que entregar al Congreso. Entonces, la sumatoria son los 26,300 millones de pesos. Pues si la quieres ver así, como matemáticamente, pues sí, financieramente no es así, pero matemáticamente se puede decir que son 21,000 millones de pesos de deuda de largo plazo, más en un periodo de 12 meses serían alrededor de 3,400 millones de pesos que se están solicitando para una que ya 2,400 que ya se tienen que pagar y los 1,000 que se van a, probablemente, tienen la posibilidad de utilizar. Bueno, casi... Pero no es nada que yo te dijera que no se viene haciendo, sino que es parte de una operación del gobierno. Si tú hablas que tienes 64,000 millones de pesos de ingresos del gobierno y vas a tener una deuda de largo plazo, por ejemplo, de 4,000 millones de pesos al año, tú tienes que hacer un equilibrio entre tus ingresos y tu pago de deuda, que son 4,500 millones de pesos al año, que esa es la que realmente, como te diré, te debe de afectar tus finanzas, el servicio de deuda, el pago que haces anual a tu deuda. Eso pero tienes que generar un equilibrio, ¿no? Aún así son casi 25,000 pesos, 25,000 millones de pesos, no con tus números, porque la oposición trae otros. Te pregunto por último, ¿no está en riesgo Sonora de ir hacia son los 2 primeros años, Flor? Entendemos de dónde venimos también, de la situación difícil y cómo les dejó en quiebra el padricismo, pero ¿no vamos rumbo a Coahuila, un tipo moreirazo de que se ponga en riesgo las finanzas, no? No, para nada, fíjate, nada más. No, Luis Alberto, el servicio de deuda que tiene el Estado es un servicio que no representa ni el 1% de sus ingresos, ¿no? De entrada, son 4,500, tiene 64,000 de ingresos. Después, con esta reestructura que se está aprobando, que se aprobó el día de ayer, tu calificación de la deuda pasa de B+ a triple A. Eso sí, que es la máxima calificación que puede llegar a tener una deuda positiva.
¿Eso qué significa? El hecho de crecer, de haber reestructurado esta deuda y poder crecer 6 puntos hacia arriba, que es triple A, y poder bajar tus tasas de interés, te va a colocar en una deuda manejable o en una deuda óptima. Eso es lo que está dejando la gobernadora Claudia Pavlovich, una deuda óptima. La UCEF, que es la unidad de crédito de entidades y municipios, ella te marca 3 parámetros, que yo creo que es algo que te lo han de haber comentado. Una deuda manejable, óptima, una deuda observable y una deuda, por así decirlo, en peligro. Nosotros estamos en una deuda observable según la UCEF y sus indicadores. Con esta reestructura, el año que entre, el 2018, Sonora se va a colocar en una deuda óptima o manejable, por así decirlo. Eso significa que ese esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno, después de encontrar un estado en desastre, un estado que se requería una reconstrucción en todos los sentidos, en 2 años se están dejando una deuda óptima, manejable. Yo creo que esas son buenas noticias siempre para los sonorenses. ¿Por qué? Porque no estás, de alguna forma, fíjate, no estás ni siquiera poniendo en riesgo tu Producto Interno Bruto, no estás poniendo en riesgo ni siquiera tu crecimiento y tu desarrollo económico, al contrario, tan buen manejo que se ha tenido, que hemos crecido 7.5% del Producto Interno Bruto, que no se había crecido en los últimos 20 años, y eso es algo muy importante. Hemos pasado de ser la entidad en el número 29 a estar en el número 9 en menos de un año, Luis Alberto. En desarrollo económico hemos crecido más arriba, mucho más arriba que la media nacional. ¿Eso qué te dice? O sea, no son datos que yo te estoy dando, son datos que son públicos, y esos datos te dicen a cualquier inversionista, a cualquier persona que quisiera venir a vivir a Hermosillo, te dice que Sonora es una entidad estable, es una entidad que genera economía, es una entidad que tiene posibilidades para poder invertir. Y si tú tuvieras una deuda o tuvieras un mal manejo de las finanzas y estuvieras en una situación crítica, no se te pudieran dar por ningún motivo este crecimiento de indicadores. Uh-huh. Entonces, estamos bien, no es como lo dijo, por ejemplo... Vamos por buen rumbo. Vamos por buen rumbo, porque por buen rumbo. Según la oposición, con la reestructura se amplía el plazo, ciertamente se baja el pago mensual para tener más flujo, pero a largo plazo pues pagamos más intereses. Amplías el plazo, pero con la reducción de tus intereses que estás teniendo, pagarías lo mismo si dejaras el mismo plazo que ampliarlo porque bajaste intereses. No sé si me doy a entender. O sea, tú tienes una tasa de interés alta, la reestructuras, la bajas, subes puntos, y esa liberación de recursos y esa baja de intereses te genera mucho más ahorro que si dejaras la deuda como la tienes, porque pagarías más con los intereses que ya habías contratado. Al bajar tus intereses vas a tener la posibilidad de bajar tus tasas de interés, vas a tener, y sí, amplías 5 años más tu plazo de pago, pero esos 5 años significan que son tu margen que tú tienes por haber bajado todos tus intereses. Y entonces, como quien dice, al final de estos 5 años que ampliaste de tu deuda, vas a terminar pagando exactamente lo mismo que si te hubieras quedado como estás. Es decir, no hay pérdida, pues, o quedamos tablas. No tendrías esa merma que si te hubieras quedado, supongamos, a 25 años, tú estuvieras pagando lo mismo que vas a pagar a 30 años, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no bajaste intereses, porque no bajaste tus condiciones crediticias y no las mejoraste, no subiste sus calificaciones porque tienes una deuda muy estática, tienes una contrataciones muy duras, por así decir, con la banca, y el hecho de haber logrado esta reestructura con estos nuevos instrumentos financieros te genera esa flexibilidad, pero sobre todo la baja de tus intereses te va a generar que tengas esa capacidad de ampliar tu plazo y vas a terminar pagando exactamente lo mismo. Por último te pregunto, pero no
¿Hay todavía capacidad de endeudarse más, Flor? Porque a mí lo que me preocupa es que es el segundo año y este gobierno ya lleva más de 8,000, 7,000, 10,000, bueno, entre números, pero es mucha deuda ya en 2 años. ¿Todavía se puede endeudar más el gobierno en los siguientes años? Yo creo que los gobiernos en general tienen capacidad, pero hay que hacerlo responsablemente. Con esta reestructura se está liberando el 25% de las participaciones. Eso no significa que tienes que utilizar ese 25% para garantizarlo en otra deuda, pero simple y sencillamente te está liberando participaciones federales que te van a servir para seguir invirtiendo en el Estado. Aquí hay que ser muy objetivos con los temas de deuda, Luis Alberto. No es lo mismo contratar deuda para inversión que genere empleos y derrama económica a que contrates deuda para pagar gasto corriente, para pagar cuestiones o acciones que no producen en el Estado. No es lo mismo, yo siempre se los he dicho, que tú utilices tu tarjeta de crédito para comprar o para pagar la universidad de tu hijo, o que utilices tu tarjeta de crédito para írtelo a gastar en tontería y media, en joyas, en ropa, en gasto corriente que no te genera inversión. Son dos cuestiones muy diferentes y eso es lo que hay que ver siempre como ciudadanos, en qué se está utilizando la deuda. Que esa es otra cosa, con la nueva ley de disciplina financiera tienes una obligación de informarle al Congreso en qué se está gastando la deuda, en qué pavimentaciones, en qué inversión carretera, en qué hospitales, en qué escuelas. Eso es importante porque te genera economía, pero si tú, como anteriormente, se contrataban las deudas y no se informaba, o se decía que se iban a hacer inversiones público-productivas, pero no te lo señalaban con punto y coma. Entonces, ¿qué pasaba? Que la deuda se podía mal utilizar para pagar proveedores o para pagar a sus amigos o para gastarlo en pagos que no te generan economía. Aquí el ciudadano siempre debe estar muy pendiente de que cualquier contratación de deuda debe de generar economía y debe generar empleos, porque de no hacerlo estás haciendo una contratación de deuda muy cara, por así decirlo, que no te va a generar derrama económica. Hoy en en la deuda de 2.500 que tuvo el primer año y la 2.500 que tuvo el segundo año, esas dos deudas están bien establecidas porque así lo marca la ley y aparte la unidad de crédito de entidades no te permite utilizar el recurso de deuda para cuestiones que no sean de infraestructura o que sean de desarrollo económico. Y ahí es cuando entonces tu deuda se está generando una inversión que te está devolviendo algo a cambio. Por eso, ella de alguna manera, lo que te me dices tú, se justifica pues toda esta reestructuración, toda esta movimientos financieros y no está en riesgo. Y si hay más deuda es porque se justifica porque va a inversión y obra pública en Sonora, ¿no? Eso es un hecho y la reestructura es una obligación, Luis Alberto. Yo creo que el gobierno que no esté en búsqueda de mejores condiciones en el mercado financiero y que se cruce de brazos y que se quede con deudas estáticas robustas que no tengan flexibilidad en el mercado, está generándole un daño a los ciudadanos. Es obligación de los gobiernos de siempre buscar cómo mejorar la situación financiera de su estado para el bien de los ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que hizo este gobierno, pero sobre todo la deuda que se contrató en un principio, Luis Alberto, como tú dices, en los primeros 2 años, ¿para qué se utilizó? Para inyectarle liquidez a un estado que se encontraba destruido, que se encontraba en desfalco, que no tenía liquidez y que no tenía recursos para la inversión. ¿Dónde le inviertes cuando tienes una crisis financiera? Tienes que invertir en infraestructura, porque es una de los sectores de la industria que te genera economías, que te genera liquidez, que te genera circulante, pero sobre todo que te genera empleos. Y entonces es una de los sectores de la industria que más genera empleo. Y es ahí donde inteligentemente los gobiernos, cuando se encuentran en crisis financieras, como fue el gobierno de Claudia Pavlovich cuando entró, tienen que inyectarle liquidez para poder sacar adelante un estado y generar desarrollo económico. Hoy ya lo tienes. ¿Y hoy qué tienes que hacer con este nuevo presupuesto? Bueno, ya tienes carreteras, ya tienes hospitales, ya tienes construcción de escuelas. ¿Ahora qué necesitas?
necesitas meterle al gasto social, necesitas que las demandas de los ciudadanos se cumplan con la infraestructura que ya tienes. Y eso es lo que está haciendo este presupuesto. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre, Flor, tu tiempo y ya sabes, se quedan estos micrófonos abiertos. Al contrario, Luis Alberto, que tengas un muy bonito día tú y todo tu equipo. Igualmente, Flor Ayala.